Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional para tratar de aproximarnos a unas respuestas viables frente a la pregunta de los 5 millones de dólares. ¿Qué va a pasar con la paz en Colombia después de haber pasado casi 3 años desde que se inició el proceso en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y luego de tantas idas y venidas, de tantos sinsabores, crisis, rupturas? Cese al fuego unilateral, después se rompe el cese al fuego, 60 días de mucha violencia, de mucho terrorismo, de nuevo ya otra vez estamos en un cese al fuego unilateral de las FARC y donde también se han empezado a superar algunos escollos de carácter semántico, conceptual, ideológico, jurídicos, en lo que tiene que ver con la fórmula de cierre. Y por eso hemos invitado al presidente del Senado, presidente del Congreso de Colombia, el doctor Luis Fernando Velasco, a un vocero para el caso del Centro Democrático, el senador que ya nos ha acompañado en otras oportunidades, el senador Iván Duque Márquez, y también al abogado constitucionalista, experto en la materia, quien fuera decano de jurisprudencia de la Universidad del Rosario, Juan Manuel Echarri. Bienvenidos, doctor Velasco. ¿Habrá paz o no habrá paz en Colombia? Espero que sí. Creo que el proceso de negociación de Darío ha avanzado mucho. Creo que estamos en un punto de no retorno y creo que se va a firmar el acuerdo de paz con las FARC, que no es igual a la paz general del país. Evidentemente tenemos unos problemas de inseguridad, tenemos otras organizaciones guerrilleras, tenemos unas BACRIM, pero firmar los acuerdos de paz con las FARC es un avance gigantesco, porque es la guerrilla más organizada, más fuerte. Bueno, 53 años de guerra, de manera que yo respondo también un poquito con el corazón. Yo creo que sí va a haber paz. De pronto no será, senador Iván Duque, que logramos firmar los acuerdos y que la gente evidentemente tiene que empezar a decir qué fue lo que se firmó en La Habana. ¿Esto cómo se va a comer? ¿Esto cómo se va a desarrollar? Y se han barajado muchas fórmulas. Que un congresista, que fue una expresión yo creo que un poquito equivocada de parte del presidente, un globosonda de esos que no debían haberse dado, o que si es una asamblea constituyente como ha venido exigiendo las FARC desde el comienzo de las conversaciones, o es una comisión legislativa especial, que es una fórmula parecida a la del congresito y que usted participó además, doctor Charri, en esa revisión de los decretos leyes de la Constitución del año 91, o si es un referendo, o si qué. ¿No será que ahí nos vamos a enredar y que va a ser más difícil esta segunda parte que la primera, a pesar de que ha costado 3 años? Es que yo creo que hay 3 temas. 1, acuerdo. 2, refrendación. Y 3, implementación. Entonces los colombianos tenemos la expectativa de qué va a pasar con el acuerdo y obviamente hay 4 temas muy sensibles. El primero, va a haber va a haber cárceles para crímenes de lesa humanidad. Vamos a tener elegibilidad política para personas que han cometido crímenes de lesa humanidad. Va a haber entrega verificada de las armas y qué va a pasar con la extinción de dominio del dinero de las FARC para reparar a las víctimas. Eso en lo que tiene que ver con el acuerdo. En lo que tiene que ver con la refrendación es cuál es el instrumento que se va a emplear, porque ya la Constitución y la ley las prevé. O sea, el referendo, por ejemplo, es muy claro, requiere una tercera parte del censo electoral como mínimo para que sea válido. Censo electoral que está en 33 millones de votantes. Claro, que es un umbral difícil, alto, pero la ley ya lo contempla. Segundo, está el plebiscito, pero el plebiscito es única y exclusivamente para decisiones de carácter ejecutivo que no requieren aprobación del Congreso y requiere la mitad más 1 del censo electoral. Y lo que tiene que ver con la consulta popular, la consulta es un mecanismo que el presidente tiene para convocar al pueblo sobre un tema de trascendencia nacional y requiere una cuarta parte del censo electoral. Entonces, o una tercera, perdón. Entonces creo que esos umbrales son difíciles, el gobierno va a tener que plantearlos y en cuanto a la implementación, yo creo, Darío, que hay que utilizar los canales institucionales que se traigan al Congreso de la Congreso de la República, donde está representado el país. Veo que están de acuerdo, Centro Democrático. Porque es que defendemos la institucionalidad y cualquier implementación tiene que ser dentro de la institucionalidad. Pero yo a usted lo veo como en desacuerdo con esa numeración que ha hecho el senador Iván Duque, doctor. No tanto en desacuerdo. Yo creo que al final, Darío, lo que está en juego y en negociación es la Constitución de Colombia. Los rebeldes definidos penalmente son alzados en armas contra el orden constitucional. Técnicamente las FARC es enemiga de la Constitución. Y el gobierno lo que ofrece es sometimiento a la Constitución a cambio de beneficios y la respuesta de las FARC es asamblea constituyente. O sea que al final del día
lo que tenemos que preguntarnos los colombianos es si estamos dispuestos a sacrificar el orden constitucional porque estos señores entreguen las armas o las dejen. Y ese va a ser el precio o no. Bueno, pero si de lo que se trata, según una tesis del doctor Charri, que ha sido expuesta por la guerrilla además, es de modificar la Constitución, eso no está convenido en La Habana. En La Habana hay una agenda de 6 puntos, pero no pareciera que se vaya a modificar el orden, la estructura socioeconómica, la propiedad de la tierra, la libre empresa, la libertad de expresión. Uno no gana una revolución por decreto, y evidentemente las FARC no van a ganar por decreto la revolución. De manera, ellos tienen que buscar un espacio político para que a través del respaldo ciudadano puedan imponer sus ideas o implementar sus ideas. ¿Qué es lo que ellos tienen que buscar y qué tenemos que darle, Darío? Tenemos que darle primero la posibilidad de participación en política. Ahí vamos a tener algunas diferencias. Segundo, tenemos que darle un marco jurídico, una justicia transicional para que en una guerra tan degradada, puedan ellos ponerse a paz y salvo con la justicia. No solo ellos, porque el monopolio de la violencia no ha sido solo las FARC en este país. También ha habido sectores del establecimiento que en una comisión de la verdad vamos a saber qué pasó realmente. Creo que esos dos elementos necesitan un acuerdo político que lleve a una reforma constitucional. La implementación y las otras cosas, hombre, las terminamos decidiendo como los dos anteriores puntos en el Congreso. ¿Por qué? A diferencia del Ejecutivo, en donde está quien ganó las elecciones, en el Congreso está todo el país. Está la oposición de derecha, la oposición de izquierda, están tal vez los líderes políticos con más prestigio individualmente considerado que hay en este momento en el país, y obviamente nosotros podemos llamar sectores sociales, pero en eso comparto una tesis que he venido defendiendo. La implementación de la paz se tiene que hacer en el Congreso porque ahí está representado Colombia. A ver, ¿cómo funcionaría esa comisión legislativa especial, doctor Charri, de acuerdo con lo expuesto en varias ocasiones por el presidente del Congreso y después de una reunión de 3 o 4 horas que hizo el presidente Santos con los voceros de la llamada Mesa de Unidad Nacional? En mi opinión, la inspiración fue la experiencia del año 91, que no es una comisión especial legislativa que legisle, es una comisión que controla las facultades extraordinarias del gobierno, que implementaría los aspectos más importantes de los acuerdos para no esperar el trámite legislativo. Entonces habría decretos extraordinarios con una comisión que ayudaría a implementarlo, donde habría representación de miembros de las FARC para opinar sobre el desarrollo de esos decretos. ¿Y ustedes cómo la han venido concibiendo en lo que han discutido hasta el momento, doctor Velasco? Yo la concibo distinta. Primero, porque a mí me parece que estos señores, que representan una muy buena parte de la opinión del país, tienen que ser consultados de verdad, y no sé hasta qué punto ellos entreguen facultades o no entreguen facultades si no hay un acuerdo político. O sea, yo voy primero como a la realidad política. Antes que la norma, como nos enseñan los constitucionalistas, es el pacto político. El pacto político desarrolla la norma, no primero la norma y luego hagamos el pacto político. Segundo, ¿cómo la concibo yo? Dentro del propio Congreso es probable que nos toque hacer unas modificaciones, ni siquiera constitucionales, pueden ser reglamentarias, para tomar decisiones más ágiles. Es lo que podemos construir. Las otras reformas constitucionales se pueden hacer, como ya lo señalé, dentro del propio Congreso, pero bueno, si hacemos un acto legislativo y ahí metemos todo, pues lo hacemos para agilizar el debate, no para evadir el debate. Pero a mí la comisión legislativa, ¿para qué? Yo me hago una pregunta. ¿Por qué el Congreso, que tiene unas funciones constitucionales, va a decir... unas comisiones. Tiene unas comisiones, va a decir, vea, no lo hacemos nosotros, creamos una comisión de entre nosotros mismos para que hagan lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Ese paso sobraría? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que podemos agilizar los debates. Incluso se podría pensar o entregarle la implementación de los acuerdos a una comisión en particular que exista en el Congreso, o por ley tercera desarrollar la Constitución y crear una comisión que dedique solo a eso, pero votando con la plenaria también y contando con todo el Congreso. Pero esos articulados tendrían que pasar por el control. Pero permítame volver a una cosa, Darío. Yo creo que, como lo decía el doctor Charri, acá hay 2 puntos de inflexión. El primero, este proceso empezó en el año 2012 sobre la base de permitir una justicia transicional para que hubiera una desmovilización y una reincorporación a la vida civil de las FARC. Y ya vamos en una negociación de una constitución nueva, porque las FARC está pidiendo asamblea constituyente donde haya total libertad para discutir los temas. Es decir, salirse del marco del acuerdo. Podría ir más allá
¿cómo se lo prohíbe hoy la Constitución a la constituyente? Hoy la Constitución colombiana dice que las constituyentes deben ser de tiempo limitado para unos temas específicos. Ellos quieren es un revestimiento de poderes mucho más grande. Ese es uno. Y lo segundo, que no es menor, las FARC ya han empezado a decir: no avalo el marco jurídico para la paz, no me sirve. No quiero el marco jurídico para la paz. Es decir, ellos quieren buscar ahora una nueva instrumentación de mecanismos cuasi judiciales para su desmovilización, quieren darle a la Comisión de la Verdad unas facultades cuasi judiciales, y yo creo que todo esto enrarece el ambiente. Y le voy a decir lo que para mí es más grave. Si se hace o no una comisión especial en el Congreso, yo a veces me pregunto por qué el gobierno quiere un mecanismo tan creativo si tiene las mayorías. Y es porque las FARC quieren incidir en esa discusión. Ellos quieren participar en esa discusión. Y eso no es sano que participen, y entonces, que incidan. mira, yo le he dicho, y se lo he dicho además a mi buen amigo Luis Fernando Velasco, que cualquier participación no puede ser con un grupo que tenga las armas. ¿Y se hace la dejación de armas? Si hacen una dejación verificada, una entrega verificada de las armas, los mecanismos tienen que estar abiertos para dar esa participación. Incluso para aquellas personas que han incurrido en delitos de lesa Es que mire, humanidad. ahí hay un tema, Darío. El marco jurídico para la paz hoy prohíbe eso también. El marco jurídico para la paz prohíbe que las personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad participen en esas deliberaciones de carácter político, en esa participación pluralista y democrática que exigiría en ese momento la presencia de las FARC. Entonces yo creo que esas tres cosas hacen que esto se vea muy raro a la luz de lo que va a avanzar. Pareciera que todo es tan simple, pero es tan complejo y tan difícil, porque Colombia es un país muy complejo y muy complicado, que son dos cosas distintas, pero ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. ¿Es posible, es viable, se ve cerca la paz en Colombia? La firma del acuerdo en La Habana puede que sí, pero la paz como tal, ya como una instrumentación normativa con una serie de reformas constitucionales. Hace unos días en Caracol Radio entrevistábamos a Luis Moreno Campo, que fue fiscal de la Corte Penal Internacional, y al hacerle la pregunta específica de si aquellas personas que hubieran cometido delitos de lesa humanidad podrían hacer política, y cómo, si eso se aprobara de esa manera, si la Corte Penal Internacional iba a poner problemas, iba a interferir, iba a desautorizar, y dijo, no habrá el más mínimo problema. Ustedes están complicando la vida innecesariamente, esto está cocinado, el acuerdo está prácticamente listo, pero es que ustedes son muy abogados, muy leguleyos, muy santanderistas. no son pragmáticos. Mire, la Fiscalía General de la Nación sigue abriendo y ya anuncia imputación de cargos contra toda la cúpula de las FARC, con las que hay, con las pruebas que hay, con las condenas que existen. ¿Para qué quieren más? Ningún país del mundo ha llegado al punto en que ha llegado Colombia. ¿No estará pasando de pronto eso, doctor Velasco? Sí, el tema es que las instituciones, mientras se firme el acuerdo, tienen que seguir funcionando, pero usted toca el tema central, Darío. El tema central es, ¿somos capaces o no somos capaces de hacer un acuerdo político? Primero con las FARC y luego entre nosotros, o digamos paralelamente. Por ello a mí me parece tan importante que hagamos un gran esfuerzo quienes estamos en la legalidad por comunicarnos y por entendernos. Y por llegar a un acuerdo. Y por llegar a un acuerdo, porque es que uno no puede intentar hacer un acuerdo con el enemigo institucional y pelear entre los que tenemos que hacer el acuerdo internamente. Si tenemos un acuerdo político, vamos construyendo las normas, y yo estoy seguro que vamos a encontrar esa salida, porque lo más importante, a ver, el problema aquí no solo es de legalidad, sino de legitimidad hacia adelante. Para que el acuerdo sea legal, lo aprueban unas mayorías y hacen unas normas unas mayorías y es legal. Pero para que tenga legitimidad necesitamos que todos los colombianos participen. Y en esa participación de todos los colombianos vamos a resolver esas dudas que Ocampo nos dice. Más que los límites de la Corte Penal Internacional, los límites es qué tan amplio puede ser el acuerdo que hagamos nosotros mismos. Es que él decía una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención. La paz está por encima de la justicia. Suena escandaloso para un constitucionalista como usted, dicho por un exfiscal de la Corte Penal Internacional. Pero es que ¿quién se le va a poner a la paz en Colombia? ¿Qué va a ser perfecta? No hay acuerdos de paz perfectos en ningún país del mundo. Y la sociedad se va a tener que tragar unos sapos del tamaño de un orangután. ¿Hasta dónde están dispuestos en el centro democrático, y no solamente en el centro democrático, en muchos otros sectores de todas las colectividades políticas, en aceptar que haya unos señores de las FARC
que cometieron crímenes de lesa humanidad, estábamos en una guerra, que puedan hacer política. ¿No es mejor verlos haciendo política que en el monte echando bala y haciendo terrorismo? Seguramente sí, Darío, pero la pregunta yo la cambiaría, ¿es la sociedad está dispuesta a eso? O sea, ¿estamos dispuestos a sacrificar el orden constitucional y a que personas que hayan delinquido con gravedad internacional, o sea, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, hagan política cuando en Colombia hay una inhabilidad para todos los ciudadanos que han sido condenados a penas privativas de la libertad que no pueden participar en política? ¿Por qué esa excepción de esa dimensión? Y yo celebro que haya mecanismos de refrendación, porque la sociedad es la que tiene que decir cuál es el precio de la paz y la verdadera reinserción del grupo guerrillero a la sociedad, cumpliendo la justicia transicional de reparación a las víctimas y con las limitaciones que se establezcan. Pero la justicia transicional le prevé el no pago de cárcel. Yo quisiera agregar Eso es una salida. Yo quisiera agregar una cosa, Darío. Iván, déjeme decir una cosa. En el preámbulo de la Constitución se define la Constitución, palabras más, palabras menos, como un tratado de paz. Y pone a la paz como el elemento casi que fundacional del Estado. De manera que la búsqueda de la paz es totalmente constitucional. Sí, ¿Es una obligación? Yo lo que diría ahí es, yo separaría dos cosas. La primera, no es que la justicia sea accesoria a la paz. Así lo diga Moreno Campo. Lo que pasa es que este es un país que es un Estado de Derecho, tiene una Constitución y tiene unos principios. Yo creo que aquí lo que estamos viendo son dos formas de aproximar el proceso. Una que yo llamo una paz utilitarista, es la justicia es accesoria, la Constitución es accesoria, todo debe ser accesorio con el fin de alcanzar el acuerdo, luego todo es manejable para que sirva en función del acuerdo. Y hay una gran parte del pueblo colombiano que está diciendo, no, nos gusta la paz, queremos la paz, pero la queremos con unos imperativos categóricos. ¿Cuál? Hombre, que aquellas personas que han sido condenadas por crímenes de lesa humanidad, que además es consistente con el Tratado de Roma que Colombia suscribió con 130 países para que no quedaran en la impunidad esos crímenes, pues quiere que haya algo de cárcel. Y obviamente, dentro de lo que se llama el margen interno de apreciación, pues un país en aras de la paz puede reducir sustancialmente las penas contra esos crímenes, pero no dejar de sancionarlos. O se sancionan de otra manera, con otro tipo de penas, que no sean privativas de la libertad. Le cuento algo anecdótico, doctor Darío. Cuando estuvo Kofi Annan acá, participamos en una reunión con él. Y en el intercambio yo le planteaba a él una cosa. Le dije, doctor Annan, usted fue el gran promotor internacional de la Corte Penal Internacional. Los 22 casos que han sido manejados hasta ahora por la Corte, todos han tenido una georreferenciación en el África. Si aquí llegamos nosotros, un país signatario de ese tratado, a hacer un proceso de paz y dejar en la impunidad los mismos crímenes que han sido investigados en otros países, es el fin de la legitimidad de la Corte Penal Internacional. Y él me dijo, tiene toda la razón. El mundo no puede dejar pasar ciertos crímenes y por eso él fue a Cuba y se lo dijo el secretariado de las FARC. Ahora, ¿qué esperamos? Sí, busquémosles una reducción sustancial de la pena. No se trata de meterlos en las mazmorras de la Inquisición, pero tiene que haber una pena que sea legítima para el pueblo colombiano, de lo contrario esas heridas van a perdurar. Miren lo que pasó en el Cono Sur. Cuando se hicieron las leyes de punto final, también con el objetivo de la reconciliación, muchos de los crímenes más horrendos cometidos por las dictaduras no fueron sancionados por cárcel. 20 años después llegaron al poder una generación que hizo cumplir esos legítimos derechos de justicia. Pero con una diferencia, doctor Duque, en el Cono Sur fue una autoamnistía, porque fue el gobierno militar saliente dejó las normas para ellos mismos. Y los que llegaron en la democracia las aceptaron. Ajá, sí, pero acá estamos hablando de dos partes. Queramos o no queramos, son dos partes que están en una negociación. Aquí no hay un sometimiento a la justicia, no hay una rendición. Ahora, evidentemente, mire la noticia que sale de este programa, que a veces por tanto hablar como que no entendemos que hay elementos que son muy interesantes. El doctor Duque está diciendo algo que está diciendo todo Colombia. Creemos que hay que hacer un proceso de paz. O sea, todos los colombianos estamos llegando a la conclusión que hay que hacer el proceso de paz. Siempre lo hemos dicho. La diferencia es esos puntos en donde tenemos que acercarnos, por ejemplo, en justicia transicional y en participación en política. Pero ya estamos más cerca. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Pero ya cada día nos acercamos más. Oiga, o sea, Darío, pero déjeme, yo digo una cosa. Usted nos preguntaba ahora por la comisión legislativa de si participan o no las FARC. A mí se me quedó por fuera un argumento frente a la no participación de las FARC en esa instancia. Todos los congresistas de Colombia, y usted lo conoce muy bien, doctor Charri, tenemos un régimen de inhabilidades y se nos prohíbe tajantemente ejercer nuestra función legislativa en interés y en beneficio propio. Nosotros no podríamos tener un grupo que sigue armado y que al mismo tiempo hace presencia en una comisión
presionando en favor de sus propios intereses, porque además deslegitima la estructura del régimen. Pero es que se supone que en ese momento ya han dejado las armas. No, mire que la propuesta no ha llegado a ese nivel. Lo que se dijo inicialmente era, mientras empezaban esas deliberaciones con esa comisión especial en el Congreso, darle la posibilidad de que las FARC participara. Hubo a personas que hablaron con voz y voto, otras que solamente con voz. Pero la sola participación, mientras ellos sigan en armas, no es nada más que la combinación de todas las formas de lucha, y es algo que este país cerró las puertas con la misma Constitución del 91. Doctor Cherry. Pero mire, Darío, yo quiero resaltar un punto. Todos los mecanismos jurídicos que ha propuesto el gobierno no los ha aceptado las FARC. No acepta el marco jurídico para la paz. No acepta la refrendación y se opuso a la ley que modificó la estatutaria para que coincidiera con otra elección. Y acaba de decir que no acepta el congresito. Entonces, jurídicamente no tenemos Ellos no piso. aceptan sino la constituyente. Aceptan la constituyente. Por eso yo vuelvo a mi tesis. Acá se está negociando el orden constitucional y el precio es la participación política de quienes han cometido delitos atroces. La pregunta es si la sociedad lo acepta. No es un tema santanderista, es un tema de si la sociedad está dispuesta a aceptar que la atrocidad sea la vía para ¿Y empezar la a la sociedad no política. está representada en el Congreso? Yo pienso que no. Las FARC quieren tener representación en el órgano de implementación de los acuerdos, pero yo voy un paso más atrás. Es la sociedad colombiana cuando refrende. La pregunta que hay que hacerle es, ¿está dispuesta a que los responsables de crímenes de lesa humanidad hagan política? Es la gran ¿Paguen o pregunta. no cárcel? Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Último segmento en Entérate de Caracol Internacional con nuestros tres invitados. Para la gente del común, la que nos ve en Colombia, la que nos ve en el exterior, comunidades hispanas, colombianas, ¿qué sigue? O sea, porque ya todo el mundo está de acuerdo, que se está buscando un acuerdo político. ¿Es el gobierno el que tiene que presentar un proyecto de acto legislativo? Puede ser el gobierno, puede ser un grupo parlamentario. ¿Qué sigue? A ver, para que la gente lo entienda, Para especialmente visualizarlo. afuera. Hay una negociación en La Habana. Lo que sigue es cerrar los acuerdos. O sea, eso es un camino que van dando en La Habana. O sea, listo, nos pusimos de acuerdo, esto es lo que vamos a hacer para hacer la paz entre las FARC y el Estado colombiano, la sociedad, el gobierno. Como eso va avanzando, necesitamos implementar los acuerdos. Para implementarlos hay que buscar un espacio institucional para implementarlos. Es el Congreso. Entonces, muy seguramente se presentará un acto legislativo que comience a crear los mecanismos para implementación de todos los acuerdos, y de pronto, al mismo tiempo, se va a presentar en el mismo acto legislativo un nuevo marco de justicia transicional y un marco de participación en política que les asegura a estos señores que cuando dejen las armas puedan hacer política. ¿Así de simple? Pues es que si me pongo a hacer una explicación técnica no me entiendo ni yo mismo. Y entonces la posibilidad de otorgarle mediante una ley estatutaria unas facultades al presidente de la República. Es una opción, no es la más fácil. ¿Por qué? Porque yo sí creo que facultades tiene que surgir de un consenso nacional y no simplemente de la imposición de unas mayorías. Para el Centro Democrático, realmente se tiene que refrendar ante la sociedad colombiana. Pues es que, vea, Darío, yo le digo una cosa. Este proceso se anunció en septiembre del 2012 y una de las cosas que se presentó con más complacencia y con más bombo por parte del presidente para darle legitimidad era que iba a ser refrendado por el pueblo colombiano. Después, en el transcurso del proceso, el presidente fue un peldaño más y modificó la ley para que pudieran coincidir los referendos, acuérdese de la palabra, los referendos, no los demás mecanismos, los referendos con unas elecciones ordinarias. Ahora resulta, uno, que el esfuerzo que hicimos en su momento para el marco jurídico, para la paz, ya a las FARC no les sirve. Segundo, ya el gobierno está empezando a decir que el referendo no es lo que más le sirve. ¿Por qué? Porque de pronto el umbral es más grande, porque de pronto las preguntas son más complejas. Entonces ya nos estamos desmontando de aquellas cosas que se nos ofreció para darle legitimidad. Y ahora están presentando situaciones o propuestas que se salen del orden constitucional. El congresista era un desastre propuesta. La comisión especial con participación de las FARC es otro desastre propuesta porque es una cuota inicial de participación en política sin dejar las armas. Entonces, yo creo que para nosotros es muy claro, primero, que lo que salga de los acuerdos tenga cabida institucional.
Segundo, que pueda ser refrendado. Si usted me pregunta a mí en lo personal, a mí me gusta el referendo, porque inclusive la ley 134 del 94, que regula toda esta participación ciudadana en este tipo de procedimientos, da igualdad de condiciones para acceder a los medios de comunicación y presentar las posiciones divergentes. Inclusive podemos también presentar una propuesta alternativa de referendo que también lo contempla la Constitución y la ley. Entonces yo creo que esos mecanismos son los que el país más necesita, porque al final es el ciudadano, un colombiano, un voto, el que le va a dar la legitimidad que requiere un proceso de esta naturaleza. Doctor Charri, si hubiera un referendo, como le gusta en lo personal al senador Iván Duque, ¿tendría que ser una pregunta por tema o simplemente una pregunta global que comprendiera todo el acuerdo de La Habana? De acuerdo con la Corte Constitucional, es una pregunta por tema. Y tendrían que instrumentar los acuerdos en artículos constitucionales, que serían varios o muchos, lo que en mi opinión lo hace técnicamente imposible, porque serían 15, 20 artículos, unos saldrían aprobados, otros improbados, otros no pasarían el umbral. Para mí hay que diferenciar, Darío, uno en refrendación e implementación. La refrendación, en mi opinión, la ideal es consulta popular, de una pregunta convocada por el gobierno. Y la implementación, facultades extraordinarias para que tenga efectos inmediatos. ¿Facultades extraordinarias a quién? Al gobierno nacional, al presidente de la Pasando República. por el Congreso. Claro, el Congreso es el que tiene... Pero en cualquier caso todo eso pasa por la Corte Constitucional. Pero mire, todo pasa por la Corte Constitucional. Mire una cosa, y yo respeto lo que acaba de decir el doctor Charri. Igual la consulta popular requiere un umbral muy importante, porque requiere básicamente una tercera parte del censo electoral, en cuyo caso también es un mecanismo más de 10 millones de votos para ser participativo. Ahora, usted decía lo del presidente Uribe, que el presidente se sometió a eso. Se sometió con las reglas de juego existentes. Se sometió en un día no electoral al referendo. No se alcanzó el umbral. Yo pregunto, ¿y aquí entonces tenemos es que seguir modificando las leyes para que todo conduzca a lo que el gobierno quiere? ¿O respetamos las reglas de juego existentes y nos sometemos a ese dictamen popular? Me gusta ver al Centro Democrático que no hay que cambiar articulitos. No, lo que hay es que cambiar los comportamientos de las sociedades cuando se relativiza. No, mire, doctor Luis Fernando. se puede buscar, o sea, hay que buscar una participación ciudadana. A mí me parece que nosotros no podemos hacer un gran esfuerzo como un proceso de paz para luego nosotros mismos, por no... Una guerra irregular de 53 años no tiene una respuesta ortodoxa en lo constitucional. Alberto de la Calle ha hablado de mecanismos nuevos, imaginación, creatividad. Sí. Pero de todas maneras sí se necesita participación ciudadana. Yo estoy de acuerdo. A esto hay que meterle pueblo. Hay que meterle pueblo. Esto sin pueblo es muy complejo. Yo, por ejemplo, planteo, ¿y por qué una elección de un día? ¿Por qué no hacemos una elección de varios días? ¿Y por qué no facilitamos los puestos de votación? ¿Por qué no, en vez de los mismos centros de votación, descentralizamos y ubicamos? Pero mire, ¿sabe que no me gusta lo que usted acaba de decir, doctor Luis Fernando? Usted dice una elección de varios días. Entonces, el primer día estamos quedados en el umbral y es el aparato político del país presionando a la gente a salir de las calles. No, pero el ciudadano tomando decisión. Aquí lo que necesitamos es un pronunciamiento libre del pueblo colombiano frente a esta decisión y donde se puedan conocer las posiciones a favor y en contra. Pero yo creo que los puntos más importantes acá deberían ser 4. ¿Hay o no hay cárcel para crímenes de lesa humanidad y de qué magnitud? ¿Hay o no hay entrega verificada de las armas y quién la va a hacer y cómo se va a hacer? ¿Va a haber o no reparación a las víctimas con los dineros del narcotráfico de estas personas? Y lo otro que es fundamental, ¿cuáles van a ser los instrumentos de implementación? Yo creo que con esas 4 cosas podemos ir a un referendo, podemos ir a un plebiscito, podemos ir a una consulta popular, a cualquier... Es que ese tipo de mecanismos, yo creo, doctor Darío, ya están contemplados en la participación, ya están contemplados en que tiene que hacerle un voto informado y que tienen que tener todos los partidos posibilidad de acceder a los medios de comunicación en igualdad de condiciones. Eso me parece que es mucho más transparente. Y si el umbral es alto, pues claro que debe ser alto, porque lo que estamos discutiendo acá no es menor. Es la nueva Colombia. Es la nueva Colombia. Y como lo dice el doctor Charri, ¿la alternativa cuál es? Discutir el orden constitucional y permitir que las FARC se sientan ahora legitimados para cambiar la Constitución en función de su propia representación sin elección popular. Déjeme decir una diferencia cortica. No es la nueva Colombia. Lo que estamos discutiendo es que si unos señores armados entran a defender sus ideas con la palabra y no con armas, la nueva Colombia que ellos quieren construir se la tienen que ganar en democracia. A través del Congreso. Sí, pero yo no en una mesa de negociación. Pero yo pregunto una cosa. ¿Están dispuestas las FARC a que Colombia vaya a un referéndum mientras ellos tengan las armas?
¿O será que la entrega verificada de pronto es un tema que hay que presentarlo antes como una señal de claridad al pueblo colombiano? Bueno, ahí hay un montón de interrogantes, de preguntas que desde luego agotan y superan el límite de tiempo que tenemos establecido para este programa. Como se dan cuenta, no es fácil. Falta mucha agua para pasar por debajo del puente, pero por lo menos se ha avanzado. Ya llegar a un acuerdo en La Habana es un paso absolutamente trascendental. La instrumentación, la refrendación, los 2 puntos, si pagan o no cárcel aquellos incursos en delitos de lesa humanidad o no, si va a haber dejación de armas verificable o no. Hay unos puntos gordianos que todavía ameritan muchísima discusión y muchísimo acuerdo. Muchas gracias a ustedes por su amable sintonía y a ustedes por su participación. Gracias. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.